Iniciando la grabación. Ya, entonces, la primera clase de este curso es sobre, de alguna manera, una introducción a los elementos de la biomecánica y los conceptos clave de la biofísica, que son los conceptos que ustedes ya aprendieron en los cursos anteriores. Entonces vamos a ir viendo cuál va a ser la aplicación dentro de este campo de la biomecánica para poder diferenciar y tratar de entender cómo vamos a ir incorporando estos elementos en la formación y en el desarrollo de estos cursos. Entonces, ¿qué es lo que se espera de ustedes o como resultado, ¿cierto? Una vez que la clase concluya, que ustedes logren ya entender y también definir el concepto de biomecánica, reconocer parte de los elementos históricos de la biomecánica y también identificar conceptos de física que están relacionados al movimiento. ¿Con qué nos vamos a encontrar ahí? Con elementos de fuerza, potencia, trabajo, torque, palanca, entre otros. Y también poder reflexionar sobre la idea de cómo estos elementos convergen, ¿cierto?, dentro de la kinesiología actual, pensando en su futura formación. Cuando vamos a ver el concepto de biomecánica, vamos a entender lo siguiente. Lo primero es, bueno, ¿qué es realmente la biomecánica? Entonces, cuando vamos al origen de la palabra biomecánica, que viene del griego, ya, bios significa vida, mecane es máquina, e ico tiene que hace relación a lo relativo. Entonces el concepto de biomecánica habla de lo relativo a la máquina de los seres vivos. Eso implica que vamos a considerar a estos organismos vivientes, ¿cierto?, seres biológicos a través y a partir de elementos que toman parte de los fundamentos mecánicos de la acción. La Sociedad Internacional de Biomecánica define la biomecánica, ya que es la sociedad que congrega a gran parte de las áreas relacionadas con este cuento. Dice que la biomecánica es el campo de estudio que aplica los principios de la mecánica, el análisis de estructuras biológicas, principalmente la biomecánica va a estudiar el movimiento de los sistemas vivos y las fuerzas, pero las fuerzas tanto internas como externas que causan el movimiento o que pueden influir en esta acción. Esta área de conocimiento en sí combina disciplinas que son la biología, ¿ya?, elementos de la medicina, de la física y también de la ingeniería. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mundo, y dependiendo de las diferentes áreas formativas, en la biomecánica principalmente trabajan ingenieros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dominan el campo de la matemática y a partir de ese campo de la matemática pueden extrapolar información del movimiento hacia la generación de la acción como tal. Cuando vamos a revisar la historia de la biomecánica tiene un desarrollo temporal bastante amplio. Y esto no parte hace un siglo, 2 siglos, sino que parte hace mucho tiempo atrás. El fundador, ya uno tanto de la biomecánica, pero más principalmente de la física, ya que era Aristóteles, que escribió un libro sobre el movimiento animal, dice lo siguiente, dijo que el animal se mueve, ¿ya?, o que va cambiando de posición, presiona contra lo que está debajo de él. Imagínense, no sé, más de 23, 24 siglos, sin conceptos muy claros de la física, por lo tanto estaban haciendo una descripción sobre los procesos que él veía. Entonces decía que el movimiento tenía que ver con esta relación donde el animal, ¿cierto?, va presionando la estructura que está debajo de él para lograr la locomoción, la marcha, etc. Los corredores corren más rápido si balancean los brazos, ya que en la extensión de los brazos hay una especie de inclinación sobre las manos y la muñeca.
Este elemento es bastante particular y es bastante interesante, y tiene que ver con que la descripción que hace Aristóteles de estos fenómenos ya empieza a sumar algunos elementos que con el tiempo se demostraron que efectivamente tenían relación. Ejemplo, el movimiento de los brazos. Ya quien ha corrido alguna vez en su vida sabe que correr con los brazos inmóviles o pegados al cuerpo es menos funcional que correr con los brazos, ¿cierto?, en una secuencia cíclica de brazo-pie, el cual te permita mover las masas de ese cuerpo de una manera diferenciada. Y también hace un énfasis en la posición, no tan solo del brazo como movimiento, como fenómeno, como masa, sino que también la relación, que prácticamente una relación articular, que habla de la extensión de los brazos sobre la inclinación de la muñeca y la mano. En un tiempo en donde el único elemento que teníamos para poder describir estas funciones es el elemento de la observación. No existían las cámaras de video, ni las fotografías, menos, ¿cierto?, sistemas tan comunes como los celulares, en los cuales nosotros representábamos estas acciones. Por lo tanto, fue una bastante buena aproximación pensando en el tiempo y la descripción de esto. Pasaron muchos siglos, obviamente hubieron muchas personas que empezaron a aportar en el área, ¿ya? Aquí solamente vamos a tomar los más destacados. Los trabajos de Leonardo da Vinci, que tenían que ver con la anatomía humana. Da Vinci, además de un artista, era un gran anatomista. De hecho, gran parte de sus libros aún persisten, de sus diagramas, dibujos, aún persisten en el tiempo, y nos entregaron también un conocimiento diferente de los procesos biológicos, ya la descripción estructural de elementos tan importantes como los músculos, cosa de que ustedes coloquen ahora en internet o busquen Leonardo da Vinci, ¿cierto?, anatomía, y les van a salir un sinfín de números. De hecho hay bibliotecas virtuales que nos permiten ir directamente a la obra de da Vinci, ir viendo el nivel de detalle, de precisión, que es un nivel asociado a un anatomista de nuestros tiempos actuales. Después de eso, bueno, los trabajos de Galileo Galilei, que se les considera el padre de la física, ¿cierto?, donde también incorpora el tiempo como elemento a tomar en cuenta con el estudio y desarrollo de la caída de cuerpo libre. Por lo tanto, es con Galileo Galilei donde consideramos que el tiempo en una acción es algo relevante, ya que es algo que marca la física del proceso, y no tan solamente que esto se desarrolle, sino que va a tener una consideración. Desde los trabajos de Galileo, el tiempo se hizo una variable física, ¿ya? Antiguamente no lo era, habían otras medidas de descripción. En este caso, él lo hizo en este trabajo que tiene que ver con la demostración matemática de dos nuevas ciencias, en donde efectivamente una de ellas era la física y vio nacer a la física. Después nos vemos con trabajos de Borelli, que también tenían relación con el movimiento animal. Ya de hecho en este libro de Motu Animal combina elementos que pareciese que no tuvieran una combinación, que ahora quizás son normales en un curso de biomecánica, pero lo que utiliza es la matemática para poder llegar a poder explorar elementos de ventajas mecánicas, de descripción del movimiento, también la física, que era la física conocida en ese entonces, y la anatomía. Por lo tanto, ya el cuerpo humano, ya los sistemas biológicos se empiezan a mirar de una manera diferente. Yo podía calcular relaciones de fuerza, podía calcular relaciones asociadas a los diferentes niveles de un torque muscular, de un torque articular, de una respuesta conglomerada. Entonces, a través de los trabajos de Borelli también fuimos dando cuenta de otros trabajos. Newton, ya que hizo el campo dentro de la matemática, el cual abrió la puerta a diferentes también tipos de conocimientos, que muchos de hecho retribuyen más a los procesos de la ingeniería,
pero que, en los cuales las diferentes ciencias que están ligadas a ellas, ¿cierto?, también se van nutriendo. Ya el desarrollo del cálculo diferencial a través de sus trabajos y la presencia también de algunas leyes fundamentales para la acción. Ustedes saben que las leyes del movimiento se reconocen como las leyes de Newton. Y esas leyes de Newton hasta el día de hoy nos acompañan ya en este espacio llamado Tierra, y demarcan también parte de estas condiciones iniciales en las cuales se basa gran parte del conocimiento en relación a las fuerzas. Después nos vamos a encontrar con Edward Weber, ya, quien directamente en el año 1860, la primera persona que ve y de alguna otra manera logra plasmar en un libro que la marcha humana, la locomoción humana, ¿cierto?, tenía una mecánica. Algo que es interesante porque biológicamente nosotros nos definimos como seres bastante lábiles desde el punto de vista biológico, ¿ya? Ejemplo de eso es lo que está ocurriendo el día de hoy con la pandemia, ya en donde un virus que ni siquiera logramos ver está generando estragos, ¿cierto?, en la población. Pero él en este caso entregó una visión diferente sobre cómo nosotros caminábamos en una época en donde todavía no existía un gran desarrollo de cámaras de video, ¿cierto?, de captura, de fotografía, por lo tanto mucho de eso fue en base a la observación en campo, a lo empírico. Y esos elementos empíricos le permitieron tratar de relacionar elementos mecánicos con la marcha. Y ya después vamos viendo los trabajos de Edward McBride, los cuales tenían relación con observar a través de la tecnología. Eso quería decir que a través del desarrollo de ciertas cámaras de video, ¿cierto?, que nos permitían cuadros de fotografía mucho más rápidas que los antiguos, en los cuales los antiguos no tenía que tener una exposición de al menos unos 30 segundos, un minuto, ¿ya? Por lo tanto, para una fotografía en movimiento no era algo posible, porque se iba a ver toda borrosa en el desarrollo. Pero con los desarrollos de McBride también empezamos a ver la acción de una manera diferente, y de hecho hay varios libros que presentan parte de su trabajo. Y el trabajo de McBride se desarrolla casi en un elemento que es muy particular, y es que desarrolló cierta tecnología que permitió ir mirando el movimiento con otros ojos. ¿Por qué? Y esto parte casi de algo que puede ser una anécdota. Cuando él asistía a las carreras de caballo, él veía que en una fase de la carrera del caballo, el caballo prácticamente volaba en el aire. Pero como si ustedes han ido a ver carreras de caballo al hipódromo o lo han visto en la televisión, ¿cierto?, esto transcurre con una velocidad bastante alta, ¿ya? De hecho, las carreras son muy, muy rápidas. Entonces, él en esta observación, que lo hizo solamente estando presente, él dijo que el caballo parece que había una fase en donde no tocaba el suelo y pareciese ir saltando. Bueno, las personas que lo acompañaban le dijeron, no estamos tan seguros de eso, pero si tú los pruebas, hagamos una apuesta, y en esa apuesta hay dinero de por medio. Y eso que implicó que McBride dijo, bueno, voy a ver cómo puedo desarrollar esto, y empezó también a desarrollar diferentes sistemas tecnológicos que fueron la base de la fotografía con menor tiempo de exposición. Y en este libro, que ustedes también lo pueden encontrar en internet, nosotros vamos viendo las fases de la carrera, ¿cierto? Entonces el caballo se da un impulso, efectivamente pasa por una fase de vuelo. La marcha humana también tiene una fase de vuelo, ¿ya? Que sea, cuando se va acercando al trote y va traspasando hacia la carrera, nosotros también tenemos esta fase, pero también van a haber fases diferenciadas de extremidad inferior, de extremidad superior, de cuatro apoyos, de apoyos contrarios, etcétera, etcétera,
Por lo tanto, esta tecnología nos empezó y nos permitió mirar la acción del movimiento de manera distinta. Aquí vemos a una persona que está haciendo gimnasia, ya en una posición, y ahí vemos la cámara que está en el plano lateral, ya, o en el plano sagital de la acción, donde él va apoyando, ¿cierto?, los brazos para poder hacer esta especie de rueda o salto final y caer al suelo. Y aquí tenemos la cámara que va a ser la que está haciendo una visión frontal, en ese plano de movimiento que nos muestra la misma acción determinada. Entonces, estos elementos ya nos empezaron y nos permitieron entender la acción de una manera diferente. ¿Por qué? Porque se sumó tecnología. Y esa tecnología es vital en el día de hoy para la rehabilitación. Si ustedes han visto, yo me imagino que lo han visto, la Teletón o algunos sistemas de neurorehabilitación donde utilizan la tecnología para evaluar, para tratar de incentivar algunos procesos que son sensoriales multimodales, implica que son de diferentes fuentes, por lo tanto se van incorporando de manera particular a esta acción. Y eso también nos da una ventaja comparativa para poder entender otros elementos. Cuando vamos a una pregunta fundamental en esta asignatura, que es cómo se relaciona el conocimiento de la biomecánica, y que implica física, matemática, ¿cierto?, anatomía, biología, con el futuro de mi formación profesional como kinesiólogo, nosotros vamos a ver este esquema que habla del análisis del movimiento como la finalidad de este proceso. Eso quiere decir que, y esta es una habilidad que nosotros vamos a desarrollar durante este curso, el siguiente, y lo van a tener que llevar y plasmar en sus etapas clínicas, ya que es como yo, a través de los diferentes elementos sensoriales, principalmente la visión, puedo entender la acción que está generando el otro. Ya obviamente nosotros vemos el resultado de un proceso, que es un proceso neural, anatómico, combinado con otros elementos, pero estamos haciendo un análisis. Entonces, para ese análisis nosotros vamos a necesitar elementos que provienen de la biomecánica como tal, y elementos que provienen de la kinesiología, ¿ya? En otros países, para que ustedes también estén informados de esto, un kinesiólogo es un ingeniero. En Estados Unidos los ingenieros hacen magíster en kinesiología, o de frentón son kinesiólogos, que es una rama de la ingeniería. Por lo tanto, utilizan la biomecánica y utilizan la matemática y la física para entender esas acciones. Sin embargo, en nuestro país, ¿cierto?, esta profesión tiene este nombre, en otros países se llama terapia física, fisioterapeuta, dependiendo de la condición. Sin embargo, el esquema nos deja claro algo. Vamos a tener que tomar elementos de la cinética, de la cinemática, de la anatomía funcional, que provienen de campos de acción que son diversos. La anatomía ustedes ya la vieron en el primer año. ¿Ya? Se supone que acá en adelante ustedes tienen que dar respuesta a esos procesos de anatomía. De hecho, uno de los principales errores, yo les declaraba, cuando se enfrentan a los procesos evaluativos en esta asignatura, es cuando se les dice, bueno, ¿cuál es el músculo agonista? Ya esta terminología la vamos a ir aprendiendo con el tiempo, que es el que genera la acción. Bueno, entonces dime de a dónde va. ¿Cuáles son las inserciones de ese músculo? ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué ocurre si es un músculo biarticular? ¿Ya? Entonces, si es biarticular, ¿qué ocurre con los dos segmentos que está estabilizando? ¿Qué pasa con elementos que tienen que ver con ejercicios de cadena cinética abierta o cerrada? ¿Cierto? ¿Cómo se relaciona con grupos musculares que están asociados a él? Por lo tanto, parte de ese conocimiento anatómico ustedes ya lo traen desde el primer año. Y ahora, bien se lo declaré anteriormente, si ustedes piensan que existen carencias en lo que ustedes pudieron aprender en ese proceso, el tiempo de ponerse al día es ahora, porque después, ¿cierto?, avanzamos con mucha otra información en relación a estos temas.
También vamos a tener elementos que vienen de la física. Ustedes ya tuvieron matemática y física durante el primer semestre. Por lo tanto, ya reconocen, ¿cierto? Y ya trabajaron con elementos como la cinética y la cinemática. Y también se dieron cuenta que existían elementos que tenían relación con la cinemática lineal o angular, y lo mismo con la cinética. ¿Ya? Pero en este caso, en la cinética lineal estamos hablando directamente de fuerza, versus que la cinética angular estamos hablando directamente de torque. Desde los elementos cinemáticos que más nos van a aportar, dicen relación con la posición, con la velocidad y la aceleración. Cada uno es una derivada distinta del movimiento. Ya, por lo tanto, la posición es la primera derivada, la velocidad es la segunda derivada y la aceleración va a ser la tercera derivada del movimiento que nosotros podemos entender. También vemos que, bueno, en el segundo semestre, que es donde estamos actualmente, y en el curso que está iniciando, vamos a tener el campo de la biomecánica, que va a tratar de congregar estos elementos para darle un contexto y un continuo, ¿cierto?, de entendimiento superior al que posee. Por lo tanto, vamos a estar efectivamente relacionando estas acciones que ustedes ya llevan, ya tienen y ya fueron formados en ellas. En el segundo semestre de este año vamos a entrar al análisis del movimiento, pero acá lo vamos a ir viendo paso a paso, porque el desarrollo de un análisis clínico que tenga que ver con la comprensión de la acción, de la función, de la estructura ósea, de la estructura articular, de las funciones musculares, ¿ya?, de las limitaciones ligamentosas, de los cambios degenerativos, es un proceso continuo, que no tan solamente ustedes lo van a ver en estas dos asignaturas, sino que lo van a ver con el progreso del tiempo. Por lo tanto, esto es un pilar fundamental en la formación de la kinesiología. ¿Y para qué? Para que en quinto año ustedes realmente puedan decir, yo soy un kinesiólogo, ¿cierto? Me formé en base a estas relaciones, tengo características que me permiten definir esto. Ahora ustedes también sabrán que existen muchos profesionales con títulos actualmente, muchos de ellos dejan mucho que desear, por lo tanto la obtención del título tampoco asegura que usted sea experto en toda esta área. Lo que nosotros intentamos es que sí lo sea, porque esto, como les digo, es un proceso continuo, pero lo más probable es que ustedes cuando lleguen a quinto año quieran aprender otros elementos que quizás no fueron profundizados, declarados o que son de intereses personales, y ahí ustedes tengan que hacer algún tipo de posgrado que les permita formarse de manera específica en esa área, que puede ser en el área de la biomecánica, del análisis del movimiento o en elementos clínicos funcionales que les permitan desenvolverse en ese campo de acción. Entonces, con este elemento global, ya conocemos cómo circula la malla curricular, sabemos qué es lo que va a aportar este curso, reconocemos también cómo se organiza el campo. Cuando hablamos de biomecánica, ¿de qué estamos hablando? Pero también vamos a tener que ver que esto es un continuo, por lo tanto necesitamos elementos que provienen de una etapa formativa anterior. Y esa etapa formativa va a estar siempre siendo llamada, ¿ya?, siempre siendo necesitada. Por lo tanto, cuando hablemos de fuerza externa, interna, de torque articulares, ya de momentos de inercia, de cinemática angular o de cinética angular, ¿cierto?, de respuestas globales, de rehabilitación asociado a esto, vamos a tener que ir a través de nuestros procesos de memoria trayendo esa información a colación para construir una respuesta global sobre una función en específico, sobre una limitación en específico. Por lo tanto, ahora vamos a repasar algunos conceptos, que este es un repaso muy general, porque se supone que el proceso formativo, ¿cierto?, se dio en el segundo semestre del primer año, con relación a la física, pero sí para que ustedes vayan conociendo estos elementos, ¿ya?, o vayan recordando estos elementos. Cuando hablemos en este curso de cinemática, si es que no lo recuerdan, la cinemática es el estudio del movimiento,
por lo tanto también los procesos descriptivos de este movimiento, pero sin importar las fuerzas que generan o que producen, ¿cierto?, esta acción. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ver a alguien caminando en la calle, de hecho usted, yo creo que le ha pasado, que ven a alguien caminando en la calle y algo les llama la atención. A lo mejor ven que la persona cojea, quizás fue en la calle o dentro de su misma familia, ¿cierto?, que la persona cojea, o que hay algo que les llama la atención de la manera en la cual camina, o que ustedes sienten que hay un movimiento anómalo, le ven la posición de la cabeza, ¿cierto?, está en anteposición, prácticamente mirando el suelo. Entonces hay varios elementos que, sin ustedes quizás conocerlo en profundidad, les llaman la atención. Cuando yo me centro la atención solamente en el movimiento de esa persona, de un objeto o de algún elemento biológico, ¿cierto?, de la vida, ustedes saben que la cinemática no tan solo se encarga de los movimientos grandes, sino que está asociada a la termodinámica, por ejemplo, y a los movimientos incluso de algunos virus y bacterias en organismos, ¿ya? Por lo tanto, hay comunicación, de hecho, hay algunos de estos elementos que también se reconocen en procesos hormonales. Por lo tanto, la cinemática como parte de la física les va a permitir acceder a gran parte del conocimiento en diferentes áreas. Y en esta área en particular, por lo tanto, nos vamos a dedicar a la descripción del movimiento. Eso quiere decir que ustedes van a poder describir una acción. ¿Qué está haciendo ahora la persona? Está caminando, ya la primera lógica. ¿Qué está haciendo ahora? Está moviendo un brazo, pero después uno va a entrar al detalle. ¿Cómo lo está moviendo? ¿Cuál es la posición articular que está teniendo? ¿Cierto? ¿Cuál es la velocidad de acción con la cual genera el movimiento? ¿Cómo cambia la aceleración en relación a esa acción? ¿Cierto? Entonces, todos estos elementos que son descriptivos desde el punto de vista de la cinemática van a formar parte de este análisis y los vamos a ir sumando en el día a día. Cuando entramos en detalle en este proceso, en la cinemática nosotros podemos hacer el análisis visual de este elemento, pero también podemos hacer algo que se denomina cinemática en 2 dimensiones o 2D, lo que implica que ustedes pueden, a través de una cámara de video, ¿cierto?, tomar una captura de una acción y luego digitalizarlo y pasarlo a su computador. Por lo tanto, ustedes van a tener en su computador una imagen, y a lo mejor, no sé, fueron al Mundial de Atletismo y vieron correr años atrás a Usain Bolt. Entonces ustedes posicionaron su cámara, ¿cierto?, pensando que la carrera era muy rápida, posicionaron su cámara en relación a un plano, en este caso un elemento perpendicular a la acción. Este sujeto aquí tenía marcadores que nos permiten reconocer posiciones articulares y condiciones anatómicas determinadas. Por lo tanto, a través de esta información yo puedo extraer elementos de información muy particular de esa acción. Velocidad, longitud del paso, aceleración, ¿cierto?, cambios segmentales, etc. Y puedo entender los cambios y lo puedo ver de una manera diferente. Porque si yo solamente me quedo con la observación, que el primer elemento de entrada, la primera integración sensorial, ¿cierto?, a través de las cortezas visuales primarias y después con las áreas de profundización multimodales que logran la comunicación en las cortezas occipitales y parietales de diferentes tipos de fuentes. Entonces, ¿eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir reconocer elementos. Y también decir algo particular, que bueno, existe una alteración. ¿Pero cuál es esa alteración? ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando? La alteración será en la articulación del tobillo, será en la rodilla, será en la cadera, tendrá que ver con el movimiento del brazo, será la postura de la columna, será la posición de la pelvis, ¿cierto?, en anteversión o retroversión, tendrá que ver con la posición de la cabeza. Entonces, tal detective, vamos buscando elementos particulares que nos permitan abordar esa problemática. Por lo tanto, vamos obteniendo información, y ustedes saben que la información a uno después le permite tomar decisiones, ¿ya?, que son fundamentales. Por eso es que cada vez que uno tiene información de un proceso, uno con esa información va a poder estar un nivel más arriba
que la persona que no tiene esa información o que no realizó el proceso. Ya gran parte de estos procesos los vamos a realizar durante el segundo semestre en análisis del movimiento, en donde ustedes tendrán que realizar algunas de estas capturas de movimiento asociadas a esquemas característicos de funciones, ¿cierto? Y a cierta normativa que se debe cumplir para poder ser realizado. Entonces esto funciona de la manera en que yo les estaba mostrando. Hay una cámara que detecta el movimiento que está posicionado. Esa cámara tiene ciertas cantidades de píxeles. Ustedes pueden tomar su celular y a lo mejor tienen un celular de última generación. Y eso implica que va a tener una cantidad de píxeles, no sé, pues 4800, ¿cierto? Por 10200. Y esos píxeles que están marcados acá les permiten tener más detalle de la acción. Pero lo importante es que grabando de manera perpendicular a un plano de movimiento, ¿ya? Acuérdense que el movimiento, dependiendo de dónde se produce, se genera en un plano cartesiano distinto, o sea, el mismo plano cartesiano, pero va a tener tres planos diferentes con ejes determinados que hacen que la acción, en este caso la acción motora, se diferencie y se realice de una manera particular. Entonces, con este tipo de sistemas nosotros logramos grabar un plano de movimiento. ¿Para qué? Para reconocer un análisis clínico como la marcha, que esto era de hace 15 años, ya cuando yo partí como ayudante en el laboratorio de biomecánica, de una captura de 15 años en donde uno, para poder tomar estos datos de cinemática, uno tenía que apagar la luz, reflejar, direccionar una luz particular hacia estos marcadores que reflejan, como reflectante de bicicleta, la luz, y luego de eso, ¿cierto?, hacer correr el video y ver cómo cambia esa posición en el. Actualmente ya la tecnología ha avanzado. Estas son imágenes del laboratorio de neuromecánica aplicada de la universidad, del laboratorio que dirijo, las cuales muestran una acción que es bastante singular y la cual necesita mucho tiempo para poder ser ejecutada. ¿Cuál es esa acción? Tocar un violín. La diferencia que existe, y esto ustedes lo van a ver en neurofisiología, ya hay en procesos de aprendizaje, pero la diferencia que existe entre el aprendizaje explícito y el implícito, el explícito el que ustedes pueden declarar, ¿ya cierto? Pueden hacer una memoria episódica, biográfica o semántica de elementos que les pasaron. Incluso pueden aprender un término como biomecánico, la pueden recordar, leer, ¿cierto?, 10 veces y ya tienen algo en la memoria y lo pueden declarar si es que quisieran hacer una clase, una ayuda. Sin embargo, este tipo de memoria, que es una memoria implícita, que implica que la única manera de aprenderla es repitiéndola. Por lo tanto, cualquiera de ustedes que toque un instrumento musical, con destreza, ya guitarra, bajo, flauta, flauta traversa, batería o violín, o no sé, el tormento, cualquier tipo de instrumento requiere un proceso de aprendizaje. Ustedes saben que por más que se compren la mejor guitarra, ¿cierto?, aprender a tocarla con cierto grado de destreza les puede tomar 1, 2 años, 3 años, dependiendo del tiempo que ustedes desarrollen. Por lo tanto, acá nosotros estamos viendo cómo esa ejecución se pasa a un sistema de captura en 3 dimensiones, en donde los marcadores que están asociados al cuerpo del sujeto, que son estos grises que se ven en el video, me permiten a mí desarrollar esta acción. Por lo tanto, yo tengo el movimiento como tal determinado, ¿cierto?, en un espacio físico real, pero lo transformo en base a coordenadas cartesianas y en base a estos marcadores a un movimiento tridimensional en el espacio del cual yo puedo tener registro, puedo ver la muñeca, el brazo, el codo, ¿cierto?, que se está moviendo, la posición de la cabeza, la pelvis, la columna, y también llevarlo después a una reconstrucción superior. Por lo tanto, puedo obtener esos datos y puedo ver el cambio. Este es un estudio, una tesis de sus compañeros, ya que ahora son la primera generación que se está titulando, y en la tesis lo que nosotros estábamos evaluando eran diferencias en la ejecución motora entre una persona que estaba aprendiendo a tocar violín y una persona que
era experta en el violín, o que tenía años, al menos 10 años de desarrollo. Por lo tanto, las diferencias motoras son evidentes, son básicas. Quien hace un deporte, a lo mejor usted hace un deporte, quien hace un deporte reconoce inmediatamente quién sabe jugar ese deporte o no. Ejemplo, juegan a la pelota y están en un partido, llega alguien nuevo y ustedes con el solo hecho de que tome la pelota, corra con la pelota, haga 4 o 5 movimientos, dicen, bueno, él no sabe jugar, él sí sabe jugar. Lo mismo con algunos deportes, ¿ya? Yo practicaba básquetbol, yo mientras la persona está boteando, yo ya sé cuál es su nivel en el desarrollo. Ya alcancé a jugar por la universidad, entonces tengo un nivel de desarrollo motor en esa área que es superior, pero que también me permite reconocer rápidamente, a través solamente de acciones fundamentales, cómo es que ésta se desarrolla. Reconozco el error, de hecho esa es la importancia del deporte para la biomecánica. Si a ustedes les interesan después trabajar en áreas como el deporte, y usted quiere trabajar en el fútbol, claro, si nunca pateó una pelota de fútbol, lo veo difícil, porque poca lógica, poco entendimiento va a tener. Por eso es la importancia de que el gesto que ustedes quieran entender deben realizarlo. La mejor manera de hacer biomecánica y de entender la biomecánica es que usted en su casa, cada actividad que hagamos, la hagan prácticamente hasta el cansancio. Ejemplo, yo le estoy enseñando extremidad inferior y les pido que hagan sentadilla, ustedes hacen sentadilla en diferentes posiciones, ¿cierto? Cambian la elevación de los pies, la apertura, la base de sustentación que va a tener, ¿cierto? A lo mejor con los brazos arriba o a los costados o con peso extra. Cada una de esas variables a ustedes les va a informar, pero desde el dolor físico y desde la limitación, qué músculo está trabajando y cómo es que se debe realizar la tarea correcta. Por lo tanto, pensar en un kinesiólogo que no hace actividad física en la consideración actual es difícil. ¿Por qué? Porque les da menos entendimiento sobre los procesos motores que van a estar asociados a estos cambios. Por lo tanto, esta es mi primera recomendación, ya que es la recomendación que puede marcar parte del desarrollo en el semestre y que tiene que ver con que efectivamente tienen que hacer actividades que les permitan ir entendiendo cómo se desarrolla esa función. Pueden ser desde actividades cardiovasculares, ejercicios de fuerza, o ligados, ¿cierto?, a la acción determinada que uno tiene que ver. Porque el dolor, miren esto, el dolor les marca, les va a marcar qué músculo está trabajando, qué zona está trabajando. Y también se va a asociar a un tipo de dolor distinto que va a ser, bueno, ¿por qué yo estoy desarrollando esto? ¿Y por qué si lo hago de la manera A, de la manera B o de la manera C, yo efectivamente tengo un resultado diferente? Ya, por lo tanto, eso tienen que tenerlo en consideración. Si es que no lo llegasen a realizar, el avance en este curso se vuelve mucho más difícil. Entonces, con esta información yo voy a obtener datos. ¿Qué datos voy a obtener? Información de desplazamiento de velocidad asociada a diferentes cambios en el tiempo. Cambios en el tiempo que ustedes pueden desarrollar y que ustedes pueden ir mirando. Ya ustedes lo observan, pero aquí está el dato cuantificable. Durante este semestre, lo que más vamos a trabajar va a ser gráficos. De hecho, el proceso de mecánica de tejido y la curva estrés-strain es un sinfín de gráficos e interpretación de acciones, de movimientos, de condiciones, de temporalidades diferentes. Ya, por lo tanto, si tenían alguna dificultad con los gráficos, también hay que desarrollarla, porque les va a demarcar información. En muchas pruebas se van a encontrar ustedes con gráficos determinados que tienen que interpretar, relacionar, y en los cuales también tienen que decir, bueno, cómo este cambio de desplazamiento en rojo se asocia a diferencia en dificultad en velocidad, ¿ya? Y se asocia a diferencia de aceleración. ¿Y por qué? Y aquí viene la primera pregunta. ¿Por qué la aceleración y la velocidad podrán tener valores negativos en este gráfico? Entonces eso es un elemento que vieron en física,
¿ya? Pero ustedes tienen que tenerlo claro, yo no me voy a detener, nosotros ya en esos elementos los consideramos que están como parte de su formación, pero ustedes deben traerlos acá, deben congregarlos, y también deben manipularlos de tal manera que les permita ir avanzando con estos procesos. Por lo tanto, en esos elementos cinemáticos van a ser fundamentales. ¿Qué tanto nos aporta la cinemática? Cosas como esto. Imagínense que hay un sujeto, ¿cierto?, que está en una posición de pie, con una posición neutra de muñeca, y luego empieza a hacer movimientos. Por lo tanto, con el transcurso del tiempo vamos a hablar de grados articulares, de funciones, pero para reconocer esos grados articulares, yo lo primero que tengo que saber es la anatomía. Primero tengo que efectivamente reconocer la morfología articular. Ya ustedes saben que la articulación de muñeca es diferente a la articulación de codo, es diferente a la articulación del hombro. ¿Ya? Por lo tanto, los movimientos también van a tener un rango distinto y van a haber limitaciones que tienen que ver con la configuración articular, mientras que si no se cumplen esos rangos de movimiento que están determinados para un proceso normal y normativo, uno inmediatamente desde el punto de vista clínico dice, bueno, ¿cómo se relaciona esto con una lesión? Ya ustedes saben, yo creo que al que ha tenido, por ejemplo, una lesión en rodilla, la que sea, ligamento, músculo, ligamento cruzado anterior, cuando después intenta hacer una nueva acción, uno ve las limitaciones funcionales, uno ve que la rodilla ya no se dobla, ¿cierto?, en el rango que se doblaba antes, que les cuesta subir escaleras, que les cuesta ponerse los zapatos, incluso pasar al baño o levantar la pierna para subir a la tina, ¿cierto?, un proceso. Entonces, todo esto está diferenciado. Y desde el punto de vista de la tecnología, la biomecánica nos permite ser tan certeros con elementos de la cinemática que podemos grabar hasta el movimiento de una mano. Todo lo que ustedes ven en videojuegos, ¿ya?, que es esta representación del humano cargado, ¿cierto?, como una acción. Lo más común en esto, ¿cierto?, el FIFA, ese juego que muestra a los jugadores en tiempo real. Bueno, todo ese proceso se hizo con captura de movimientos cinemática en 3 dimensiones. Ya, de hecho, nosotros hemos participado incluso en comerciales, participamos en un comercial en la grabación siendo un kinesiólogo, en la grabación del comercial de Casillero del Diablo para Manchester United. Ya cuando se congregó esto, ustedes pueden buscar, creo que es como hace 7, 8 años atrás, pero en donde los que éramos los expertos en el movimiento, en la captura, en la acción, éramos los kinesiólogos. Ya no había aquí un diseñador gráfico, no, éramos nosotros los que manejábamos el equipo, nosotros entendíamos el movimiento y dimos las directrices, y eso después se convirtió en un comercial en donde aparece el diablo jugando contra el Manchester United. Ya, por lo tanto, bueno, fue un comercial internacional, nos llena de orgullo, de hecho. Pero eso está asociado a estos elementos. Por lo tanto, ser experto en un tema, tratar de encontrar conocimiento en un tema, no tan solo dice que ustedes lo conocen, sino que también lo manejan. ¿Ya? Pero lo manejan a tal nivel que la gente se congrega para poder obtener parte del conocimiento que ustedes generan. También van a existir conceptos asociados, pero miren, estos no vienen de la física, sino que vienen de la fisiología articular y la descripción del movimiento. Cuando nosotros entremos en el campo de la cinemática, siempre vamos a tener la física como ciencia madre, ya está arriba, superior. Pero asociados a estos conceptos de cinemática, también existen conceptos como la artrocinemática y la osteocinemática. Los vamos a ir viendo también con el transcurso de las clases. La artrocinemática nos va a decir, bueno, ¿por qué no se escucha? Me dice Pedro que no se escucha bien. ¿Sí? Yo lo escucho bien, profe. Ah, ok. Gracias. Ya, entonces aquí vienen las primeras descripciones. Bueno, ¿por qué la cinemática, ¿cierto?, va a tener este prefijo, artro y luego osteo? Cuando nosotros en las pruebas, en los trabajos, les digamos, bueno, hábleme de la artrocinemática, yo lo que le voy a estar pidiendo es que usted me hable de qué es lo que pasa en esta articulación, que es la articulación de la rodilla, no se ve la patela acá.
pero vamos a tener relación con el rodar, deslizar. Ustedes saben que dependiendo de las configuraciones de la articulación, esto puede, ¿cierto?, o rodar sobre una articulación o deslizarse sobre ella. Cada articulación, dependiendo de esa configuración, si es sinovial, si es plana, o si tiene otras características, va a tener una artrocinemática diferente. En el conjunto nosotros vemos un movimiento bastante, ¿cierto?, determinado. Aquí yo estoy moviendo mi brazo y pareciese que es fluido, ¿ya? Y que no se para. Nosotros no vemos esta acción, ¿cierto?, como reloj, como que fuera como una rueda dentada. ¿Ya? Yo quiero hacer esto. No, sino que lo que nosotros vemos son movimientos que son fluidos. Y el alcance de ese movimiento fluido tiene que ver con el aprendizaje motor. ¿Ya? De hecho, el aprendizaje motor aquí va a ser relevante, pero también tiene que ver con la condición en la cual esté esta articulación. Si en una articulación de rodilla, yo creo que le pueden preguntar a sus padres, o a lo mejor algunos de ustedes también tienen algún problema, cuando tienen, por ejemplo, artrosis o una limitación, estos movimientos dentro de la articulación no se producen. Por lo tanto, la descripción artrocinemática va a ir a preguntarles directamente qué está ocurriendo desde el punto de vista del movimiento en la articulación, ¿ya? Y qué pasa cuando ustedes hacen una flexión, una extensión. La rodilla tiene rotaciones, ¿ya? Tiene ciertos grados de rotaciones que nosotros podamos utilizar o no. Entonces aquí vamos a ir viendo la descripción, y esto articulación por articulación, para ir entendiendo cómo se da. Desde el punto de vista de la osteocinemática, osteo tiene que ver con el hueso. ¿Qué implica eso? Que los conocimientos van a ser en relación al sistema óseo. Entonces ahí les vamos a estar preguntando cómo este segmento óseo, ¿cierto?, del húmero, ¿ya? Se está desplazando, o sea, este segmento óseo del brazo, ¿cierto?, representado en el húmero, se está desplazando en diferentes posiciones, ¿ya? O cómo incluye, ¿ya? Entonces ahí usted me va a decir, sí, hay una flexión anterior, ¿cierto?, del brazo que llega hasta los 90 grados, 100, 110, 140, 200. Cuando llega a los 200 hay un movimiento asociado del codo, y ese movimiento asociado del codo también está angulado de una manera distinta, pero a la vez la muñeca empieza o sea, el antebrazo, ¿cierto?, en las diferentes articulaciones empieza a hacer movimientos característicos. Por lo tanto, esta representación del movimiento fluido tiene una base física importante y va a tener también elementos de descripción que van a ser importantes. Esto con el día a día se van a ir acostumbrando a los términos, ¿cierto?, desde el movimiento de la cinemática, la artrocinemática, la osteocinemática y relaciones funcionales en relación a esa parte. Creo que ya llevamos 45 minutos, detengámonos acá y luego regresamos.